El día de hoy vamos a ver algo también teórico práctico. En realidad hoy no es una predicación, más bien es una enseñanza acerca del bautizo, y hoy vamos a precisamente hablar de esto y lo hacemos, como les decía, teórico práctico. Aquí vamos a aprender la teoría del por qué es importante, quiénes bautizaron, todo esto que vamos a ver ahorita, pero también es importante que vayamos y pongamos en acción lo que estamos aprendiendo. Por eso vamos a bautizar el día de hoy, y yo sé, es más, ya llegó la Guardia Nacional, nadie va a salir si no es bautizado, ya están allá afuera los soldados y todo. Bueno, muy bien. Veamos qué dice primero. Hay que entender, voy a tratar de ser muy simple para no hacerlo muy técnico ni nada, pero el bautizo no es otra cosa más que sumergirte. Eso quiere decir bautizar, o eso quiere decir bautizo. O sea, quiere decir que te sumerjas totalmente. No es así, echándote tantita agua, o sea, no. Es sumergirte, o también puede ser un lavamiento de agua. Esos son los dos significados de bautizo. No me quiero ir al original, aquí traigo todo lo del original, el griego, el hebreo, todo lo que ustedes quieran, aquí lo traigo, pero no quiero irme a esa parte técnica, sino simplemente nada más entender que el bautizo es sumergirse dentro del agua. En el significado espiritual del bautismo en agua simboliza también arrepentimiento. ¿Qué significa? Arrepentimiento y perdón. Entonces, de repente por ahí unos fariseos, y con eso vamos a empezar con unos textos bíblicos, por ahí algunos fariseos le empezaron a preguntar a Juan: oye, tú dices que no eres Cristo, tú dices que no eres Elías, entonces ¿por qué bautizas? Vamos a ver por qué es lo que responde. En primera de Juan, no es cierto, en Juan 1:25, dice, lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Le están preguntando a Juan. Y él respondió: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Eso es en el versículo 26 de Juan 1, y esto está haciendo referencia al acto simbólico del arrepentimiento. Ahorita vamos a leer Mateo 3:11, en donde podemos reforzar esta parte. O sea, ¿de qué se trata el bautizo? También es un acto de arrepentimiento y es un símbolo también del perdón de Dios a nuestra vida. En Mateo 3:11 dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. ¿Para qué los bautizan en agua? Para que se arrepientan. Entonces, los que se van a bautizar, que son todos los que estamos aquí, los únicos que no se van a bautizar son los que nos están viendo por redes sociales. Todos los demás que estamos aquí, todos nos vamos a bautizar, pero ya todos asisten, todos. Pero dice Mateo 3:11: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Es muy importante que no hagamos esto como un acto, digamos, mecánico. Pues me tocó, me dijeron, me forzaron. No. O sea, tú tienes que entender que si tú te sumerges a las aguas, tienes que tener un corazón arrepentido de las cosas que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida, durante esta semana o el día de hoy, no lo sé. Pero tú sabes que tú y yo seguimos siendo pecadores. El hecho de que nosotros vengamos a la iglesia no nos exime de estar pecando. Entonces hay días en donde ves lo que no tienes que ver, hay días en los que hablas lo que no tienes que hablar, hay días en los que escuchas lo que no tienes que escuchar, y siempre estamos en una constante lucha con el pecado. Tú tienes que venir a Cristo Jesús y decirle: Señor, me arrepiento de esto, por haber hablado esto, por haber visto esto, por todas esas cosas que tú sabes que pasan en el diario, o sea, en el diario vivir, y te tienes que arrepentir de eso. Y lo que dice la palabra de Dios es que se bautiza para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo no sé cuántos quieran tener el bautismo del Espíritu Santo y con fuego después de haber sido bautizados en agua. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que los que se van a bautizar van a entrar a las aguas, y cuando salgan van a orar por ti. Yo no voy a poder estar en todos lados, o sea, yo voy a bautizar, pero va a haber gente que va a estar orando por ti. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a orar para que tú recibas el bautizo del Espíritu Santo, el bautizo en fuego. ¿Ok? Esto es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 1, del 4 al 5. Perdón, me voy a ir muy rápido porque tengo mucha información, pero todavía tenemos ahí una actividad con los niños y me quiero ir un poquito rápido. Marcos 1,
4 y 5. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento. Es lo que yo les decía, o sea, el bautismo es para que tú te arrepientas, o sea, para que realmente pidamos perdón, nos arrepintamos, y dice para el perdón de pecados. Así que desde ahorita tú ve orando al Señor y dile: Señor, o sea, tú sabes que yo me he equivocado en esto, en esto, en esto, me voy a bautizar creyendo que tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor. Te arrepientes de esos pecados, y lo que dice la palabra de Dios es que nuestros pecados son perdonados. Versículo 5: toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces seguimos hablando de arrepentimiento, seguimos hablando de perdón de pecados, y todo esto es importante. Ahora, ¿de qué se trata exactamente el arrepentimiento? Quiero hacer aquí un paralelismo aquí, como cuando a alguien de ustedes los han mandado llamar de la escuela cuando sus hijos se portan mal. Hermana Inés, no sé si usted tenga alguna experiencia así. ¿Alguien lo han mandado a llamar así? Y ahora resulta que no. Bueno, a sus papás los mandaron llamar, ¿sí? ¿Por qué los mandan llamar? Por una mala conducta, ¿cierto? O sea, lo que normalmente se maneja en las escuelas es una mala conducta, y como tiene una mala conducta es que está teniendo, digamos, actitudes que no son correctas para el reglamento de la escuela y todo este asunto, ¿no? Bueno, cuando nosotros estamos en pecado, nosotros tenemos una mala conducta delante de Dios, y entonces es cuando viene el Espíritu Santo y te manda a llamar y te dice: a ver, ¿qué óvole? ¿De qué se trata? Estás haciendo mal. Y de lo que se trata el arrepentimiento es precisamente de un cambio de conducta, un cambio de patrón de hábitos, un cambio totalmente. O sea, si tú vas para allá directo al pecado, el chiste es ir a 180 grados, o sea, no para allá, sino para acá. Algunos dicen 360 grados, pero no son 360 grados, 360 grados sería esto, ir otra vez para allá, ¿no? Es a 180 grados, es en sentido contrario. Y en sentido contrario tú tienes que alejarte del pecado. Si allá estuviera el pecado y acá está Dios, lo que tú tienes que hacer es alejarte del pecado para acercarte a Dios. Entre más lejos, y este es un buen ejemplo, entre más lejos estés de Dios, más cerca estás de ¿dónde? Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene estar cerca de Dios? Sí, porque así dejamos el pecado fuera. Y quiero decirte que todos los días estaremos batallando, porque hay cosas en la vida que nos quieren arrastrar, que nos quieren empujar hacia el pecado, pero tú tienes que poner tu mirada puesta en Cristo Jesús. Así que tú te tienes que ir acomodando todos los días para estar más cerca de Dios y más lejos del pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. Entonces, esto de la conducta, y ya pueden respirar, ya no les voy a preguntar a quién los mandaron llamar, pero esto de la conducta es tener un cambio de conducta en nuestras vidas, darle la espalda al pecado y vivir una vida para Dios. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a leer Juan 1:19. Sí, es que a mí me dieron chocolate, no sé a ustedes, pero a mí me dieron. No, no es cierto. Es un poquito de té porque ando así medio. ¿Cuál les dije? Juan 1:19. Juan 1:19. Leamos este versículo. Aquí Juan estaba preparando al pueblo para cuando viniera Jesús, obviamente a bautizarse, pero miren lo que pasa en este pasaje. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Le iban a preguntar a Juan quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo?, le preguntaron. Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Es como una advertencia, ¿verdad?, de parte de Juan, bueno, de parte de Dios a través de Juan, y les dicen: enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías.
Versículo 24, algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, y este es el versículo que leímos hace rato, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? En el versículo 26 dice, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Entonces Juan estaba bautizando, es un bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados, pero venía alguien más atrás de él que se llama Jesucristo, tú y yo lo conocemos, y él venía en otro plan, era otro bautizo lo que iba a hacer él. Bueno, pero vamos enfocándonos a lo que estaba haciendo Juan. Entonces nuestro Señor Jesucristo incluso se bautizó. Y algunos discípulos de aquí dirán, ¿y yo por qué tengo que bautizarme? Si Jesucristo no puso ningún pero, aquí tampoco le vamos a poner ningún pero para bautizarnos. El bautismo en agua entonces simboliza la muerte también y la resurrección de Cristo. Esa es otra de las cosas que simboliza el bautizo. ¿Eso por qué? Bueno, leamos esto, Romanos 6:4, y ahorita les explico. Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces es muy importante que nosotros lo veamos, porque digamos que el bautismo simboliza que el viejo hombre se está quedando una vez que se sumerge, y cuando digo hombre es del humano, digo no es, o sea, solamente el hombre, sino hombre y mujer, o sea, se sumerge, se queda el viejo hombre ahí, y lo que simboliza una vez que salen de las aguas es que el viejo hombre se quedó ahí, pero hay una vida nueva para cada uno de nosotros. ¿Sí estamos bien? Entonces, cuando tú salgas, tienes que estar consciente de que un nuevo hombre, una nueva mujer está saliendo de las aguas, porque además de tener a Jesucristo en su corazón, además de hacer pública la fe a través del bautismo, también estás dejando ahí al viejo hombre. Estás dejando tus prácticas, te estás dejando los hábitos malos, lo que te llevó al pecado, todas esas situaciones que de alguna manera nos han sumergido en el pecado. Ahora te sumerges en el agua para dejarlo ahí, y cuando tú sales del agua sale una nueva persona, sale un nuevo hombre, una nueva mujer con una nueva vida. Después vamos a hablar del carácter también, porque esto no es en automático, sales del agua y si eres violento vas a seguir siendo violento. Y si eres mentiroso vas a seguir siendo mentiroso, pero hay un proceso de transformación. Pero lo que sí simboliza es tu fe, que lo haces público, y obviamente que dejas al viejo hombre ahí en el agua. Muy bien, seguimos entonces. ¿Quién puede recibir el bautismo en agua? ¿Quién? El bautismo en agua es para los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Todo bien? Porque pues, o sea, como que no vi que levantaran la mano todos, entonces dije, pues a lo mejor hay que volver a orar para que reciban a Jesús en su corazón. Por lo tanto, todo el que cree en Jesús y recibe su palabra puede ser bautizado. Entonces, ¿para quién es el bautismo? Pues para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y para uno que otro que se nos escapó, que hoy dijo, no, es que me duele un poco el pie, me duele, y no vino, pero lo vamos a agarrar, lo vamos a meter a la pileta, aunque sea ahí a la cisterna, lo vamos a meter. Pero en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es recibir el don del Espíritu Santo, es recibir el regalo del Espíritu Santo. Don es un regalo de parte de Dios, y no precisamente porque lo merezcamos, es la misericordia de Dios en la cual Él dice, ¿sabes qué? Ahora tú tuviste un acto de fe, tuviste un acto de obediencia, y por eso hay un regalo para ti que es el Espíritu Santo. Y como hijos de Dios, como creyentes, como asistentes, si lo quieres ver así, de una iglesia, todo mundo estamos deseosos de que el Espíritu Santo nos toque, ¿o no? ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Dice, yo no me voy a bautizar, pero yo sí quiero el Espíritu Santo, ¿verdad?
No, claro, todo el mundo estamos deseosos de que el Espíritu Santo nos toque, porque si no, ¿qué caso tendrías? Solamente serían como charlas motivacionales, estudiemos un poco la Biblia y esto, no, pero que tú sientas al Espíritu Santo, que te mueve, que hay fuego dentro de ti, eso se hace solamente por el regalo de parte de Dios, por el don del Espíritu Santo. Entonces tú y yo, que estamos a punto de sumergirnos a las aguas, vamos a experimentar esto, y por eso también va a haber gente orando por ti. Uno de los ejemplos de la Biblia que fue, digamos, en un bautizo, que se registró un bautizo, es con un etíope, con un etíope eunuco. Entonces eso está en Hechos 8, 26 por ahí, pero vamos a leer el 35 para que sea la parte final de esta historia. Dice, entonces Felipe, uno de los discípulos de Jesús, comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y le dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Otra versión dice, allí hay agua, ¿qué falta para que yo me bautice? Y le contestan, que creas. Por eso es para los creyentes, porque el que no cree pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero si tú crees, tú puedes ser bautizado. ¿Qué falta? Pues agua, y ya tenemos el agua ahí lista, ¿verdad? ¿Por qué es importante el bautismo en agua? El bautismo en agua es importante porque es un paso de fe que confirma que la persona se ha convertido a Cristo. No crean que lo vamos a hacer pues como ahorita hace solecito, pues vamos a echarnos un chapuzón. No, es un acto de fe que confirma que el Señor, o más bien que Jesús, es tu Señor. Ese es el acto de fe. Estás haciendo público diciendo, yo soy cristiano, yo creo en Cristo Jesús, y esto es lo que voy a hacer como un acto de fe, como diciéndole a la gente, yo soy cristiano, yo creo en Cristo Jesús. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Hay algo aquí bien importante al principio de este versículo, dice, pero cuando creyeron, o sea, no fue antes. O sea, el bautismo es para los creyentes, para la gente que cree. Y dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres y mujeres, como mujeres dice, se bautizaron. Entonces, por esta razón, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse. Miren lo que dice Jesús en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que no bastaba solamente con creerlo en mi corazón y confesarlo y todo. Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces necesitan dos ingredientes para que el panqué quede bien: que creas y que seas bautizado. Creer, yo supongo que ya todos los que estamos aquí creemos, ¿verdad? Ahora falta que te bautices. Ahora falta eso, que te bautices. Otro punto muy importante es que las personas que reciben el bautismo en Cristo pasan a ser parte de la familia de Dios en la tierra y miembros del cuerpo de Cristo. O sea que una vez que tú te bautizas, hay una conexión. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos del espíritu de adopción? ¿Sí? En donde el espíritu de adopción te impulsa a decir Abba Padre, a decirle papito, por esa relación que empieza a haber una vez que tú eres impulsado por el Espíritu de Dios y ese espíritu de adopción. O sea, tú eres impulsado a decirle papito a Jesús, al Padre. Ese impulso de decirle papito habla de una relación más cercana. A lo mejor tú a tu papá natural tú le dices padre, o no sé, jefe, o no sé cómo le digas, pero ya papito ya es una relación más cercana, ¿cierto?
Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Si ustedes, ahora mira esto. Bueno, hasta aquí quedó claro. Todos somos uno solo, como una familia, ¿cierto? Ya no hay ni griego, ya no hay gentiles, ya no hay judíos, o sea, somos uno solo en Cristo Jesús. Y dice el siguiente versículo, yo no sé cuántos me van a poner atención aquí, pero dice: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. A lo mejor no sé si todos sepamos de qué estamos hablando, pero la primer parte en el versículo 28 dice: ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni nada de eso. El versículo 29, y si ustedes pertenecen a Cristo, si ya somos una familia, si ya estamos bautizados, somos creyentes y además nos bautizamos, ya somos una familia, entonces ahora la palabra de Dios dice: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Quiero decirte, para el que no sepa, que Abraham tuvo una de las promesas más grandes que pudo haber habido en la Biblia. En la Biblia le dijeron: tú vas a ser padre. Y veía los granitos de la arena. Imagínate tú cuando vas a Acapulco, a Cancún, a Hawái, a donde vayas, y que quieras contar los granitos de la arena. Así de ese tamaño era la bendición para Abraham. Y dice este versículo: y si tú perteneces a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos. O sea que la herencia también es para ti. La herencia del Padre también es para ti. El otro día platicábamos en el grupo de conexión. Por cierto, aprovecho para decirte, los jueves tenemos grupo de conexión a través de Zoom y estamos hablando de finanzas sanas. Y dentro de eso que estábamos hablando de una herencia. ¿A cuántos les gustaría que el Padre les heredara? Ahora sí que, como has oído hablar de la herencia en vida, o sea, que te hereden en vida. O sea, que tus padres todavía no mueren, todavía no dejan esta tierra y que te hereden. Porque a veces la herencia es hasta que el padre o la madre muere, ¿no? Pero hay herencias en vida. O sea, que mientras ellos siguen viviendo, tú ya tienes tu herencia. Eso pasó incluso con el hijo pródigo, que él pidió la herencia mientras el padre todavía seguía viviendo, ¿no? Bueno, y te imaginas que en esta tierra, porque allá en el cielo ya no vas a necesitar la herencia, allá todo está perfecto. Allá no va a haber dolores, no vas a deber la renta, no le vas a deber a Coppel, no le vas a deber a nadie. Pero aquí es donde tú y yo necesitamos la herencia, ¿cierto? Y te imaginas, dices: no, pues sí, o sea, yo me imagino, si todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, el Espíritu Santo oye, ¿se acuerdan de lo que vimos, ¿no? El miércoles pasado. Y el Espíritu Santo viene y te previene de todo lo que viene para ti, no solamente lo malo, sino lo bueno también. Y esa herencia que está escuchando el Espíritu Santo, que es para ti allá arriba en el cielo, viene, te lo comenta, y ahora tú tienes que trabajar para recibir esa herencia. ¿Ok? Entonces, dice aquí este versículo: y son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y quiero decirte que la promesa es muy grande. Así que para el hogar de su presencia habemos varios herederos, aquí habemos varios herederos que estarán pues en esta circunstancia de pertenecer a la familia de Cristo. Ok, ahora quiero preguntarte, bueno, esto lo voy a dejar al final, o bueno, de una vez lo voy a decir. ¿Será que alguno que no esté bautizado pueda ir al cielo? ¿Será que pueda ir al cielo? Bueno, en circunstancias, digamos, especiales, puede ser que alguien que no esté bautizado, pues, que de todas maneras vaya al cielo, en circunstancias especiales. ¿Tú te acuerdas cuando estaban crucificando a Jesucristo, que había dos ladrones ahí al lado uno del otro?
Y que uno de ellos le dijo, no, perdóname, o sea, yo no sé ni qué, o sea, no sé ni por qué estoy aquí. Estaba peleando con el otro ladrón. Dice, oye, pues nosotros tenemos la culpa, pero él no tiene la culpa. Ajá. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. A él no le dio tiempo de bautizarse, o que lo bajaron y lo bautizaron. No le dio tiempo. En circunstancias especiales puede ser que nosotros pudiéramos llegar al cielo sin ser bautizados, pero la palabra de Dios nos indica que tenemos que ser bautizados. Es una ordenanza de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, nada más para darle un poquito de contexto y de fundamento a esto, en Lucas 23, 42 y 43 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está en Lucas 23, 42 y 43. Ahora, ¿quién puede bautizar? ¿Quién puede bautizar? No, pues nada más el pastor, ¿no? O nada más la pastora, o quién. O esperamos a que regrese nuestro Señor Jesús y que Él nos bautice. ¿Cómo está el asunto? Los que predican y hacen discípulos son los que pueden bautizar. Los que predican y hacen discípulos. Esto quiere decir que no todos, pero no porque no puedan, sino porque tal vez no quieran. Porque tal vez no están haciendo discípulos, porque tal vez no están predicando. Pero dice Mateo 28, 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes pueden bautizar? Aquí el mismo Señor le está diciendo a los discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También para que tú digas, oye, pero ¿quién me va a bautizar? Bueno, yo voy a estar ahí, pero también va a haber discípulos míos bautizando ahí conmigo. ¿Ok? Para que no vayas a decir, no, pues no sé ni quién me va a bautizar. Y no, pues no. Vamos a hacerlo conforme a la palabra de Dios. Entonces, algo de lo que te estaba explicando hace ratito, y ya casi voy a terminar para seguir con las siguientes actividades, es cómo se debe bautizar, y nosotros creemos en el bautizo de sumersión, ahí está, sumersión, se me fue la palabra, de sumersión. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de poner así, ay, está fría el agua, ¿no? O nada más la mano, con la mano te echas agüita así. No, es sumergido, totalmente. ¿Cuántos le tienen miedo al agua? ¿Sí? ¿Cuántos? Ay, ahora nadie. Bueno, vamos a ver ahorita. Entonces va a estar como la vacuna, ¿verdad? Que llegas así muy, y ya cuando está la jeringa ahí, he visto algunos videos en donde, bueno, sí da risa de uno acá grandotote así ponchado y todo, y estaba llorando a la hora de la vacuna. Bueno, o sea, con el agua más o menos igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Sumergido totalmente. Así que el que se vaya a bautizar se tiene que preparar para sumergirse totalmente. Nosotros te vamos a decir cómo. De alguna manera ya tenemos una técnica establecida para que no haya ningún problema, para que tú puedas salir con facilidad. Porque el problema no es tanto meterte, el problema va a ser sacarte. Ya vengo bien preparado así de la cintura, traigo una faja así ya para poder levantar a todo mundo de los que se vayan a bautizar. Entonces, dice aquí en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. En otra versión dice que después de haberse sumergido salió del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y esto me encanta. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que si tú eres creyente, te bautizas, ¿qué pasaría si tú escuchas la voz de Dios el día de hoy? Porque lo que pasó aquí es: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Casi estamos terminando y no sé si me puedan ayudar ahí con los niños, porque precisamente voy a hablar de los niños. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo para niños? Lo que dice la Biblia es que
En Lucas 18:16 dice: pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Nosotros no creemos en un bautismo cuando ellos todavía no tienen, digamos, conciencia de lo que van a hacer. Lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestros hijos es que ellos tengan conciencia, y eso ya es como a los 10, 11, 12 años más o menos, y que ellos, sin que nadie los force, puedan decir: sabes que yo me quiero bautizar porque yo creo en Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado. Por eso no bautizamos a los bebés, por eso no bautizamos a un niño de 1, 2 o 3 años, porque todavía no están conscientes. Pero una vez que están conscientes, entonces ellos pueden decir: no solamente creo, sino además quiero ir a las aguas para hacer pública mi fe y decir que Jesús es mi Señor. ¿Cierto? Por eso es que no los bautizamos. Pero dice este versículo, lo quiero leer otra vez: pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Casi estamos terminando. ¿Quién bautizó a Jesucristo? El hombre que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para llevar a cabo esta labor fue Juan el Bautista. De hecho, así se le conoce, Juan el Bautista. Eso lo podemos ver en Marcos 1:9. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién fue entonces? Juan. Pero el mismo Jesús fue a las aguas para bautizarse. El mismo Jesús. Ahí es donde la Biblia describe cómo el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y es cuando se escucha la voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Después de qué? Después de haber sido bautizado. Y por último, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya cuando estemos en las aguas, nosotros vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No porque se nos ocurra, sino porque también es bíblico. Dice Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora también, según lo que dice la Biblia, también es válido decir que en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, las dos formas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válido. Y también en el nombre de Jesús. Eso está en Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que las dos formas son correctas. Y quiero decirte algo. Prácticamente con esto estoy cerrando la parte de la enseñanza. Dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Miren, la doctrina, creo yo, la más correcta para una iglesia cristiana es que tú y yo alcancemos la salvación. Todo lo demás está bien. Hoy necesitamos que Dios nos ayude en la parte financiera, en la sanidad, que nos ayude en el matrimonio, que nos ayude en el trabajo, que nos ayude con nuestros hijos, con sabiduría. Todo eso está muy bien. Pero en realidad la meta para ti y para mí es que nosotros seamos salvos. Porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo decía el otro día en una predicación: imagínate todo lo que te ha costado llegar hasta este punto. Porque no es fácil estar en el camino del Señor. Pero si al final no vamos a ser salvos, si al final del camino no vamos a estar en la presencia de Dios, ¿de qué serviría todo este esfuerzo? Nuestra meta
es ser salvos. Por eso dice la palabra de Dios, el que creyere. ¿De qué tenemos que creer? Que Jesús es el Señor, que fue a la cruz, murió, pero resucitó al tercer día. Eso tenemos que creer. Y luego dice, y el que fuere bautizado también. Esas dos cosas se combinan y entonces dice la palabra de Dios, entonces serás salvo. Vuelvo a repetirte, si tú y yo estamos en un caminar en Cristo Jesús, que no es nada fácil, porque todos los días luchamos contra el pecado, contra las situaciones de este mundo, lo que nos quiere absorber. Todo el mundo lucha contra la pornografía, contra la lascivia, contra el robo, contra todo, contra el alcohol, contra la droga, contra, no sé, con todas esas cosas. Todos los días estamos luchando tú y yo. Pero si estamos aquí, lo he dicho ya varias veces, si tú estás aquí, no es casualidad, es por la misericordia de Dios, porque Dios ha sido fiel. Por eso estamos tú y yo aquí. Ahora lo que nos falta es poner en práctica lo que dice la palabra, y por eso vamos a bajar a las aguas el día de hoy. Por eso lo vamos a hacer el día de hoy, porque nuestra meta es ser salvos. Y yo quisiera que el día que estuviéramos en la presencia de Dios, que volteara hacia de un lado, volteara hacia el otro, volteara adelante, volteara hacia atrás, y que nos pudiéramos ver todos los que estamos aquí. Y no sé si de lejos, allá no va a haber sana distancia ni nada de eso, pero si no, así si hay mucha gente, que pudiéramos decir, lo logramos. Lo logramos. Después de tanto esfuerzo, después de tanta prueba, después de tantos procesos, después de todo, lo logramos, mis hermanos. ¿Cuántos quieren, o sea, se pueden imaginar esa escena? ¿Se pueden imaginar esa escena en donde todos juntos, no solamente esta iglesia, sino la iglesia de Cristo a nivel mundial, que los que estemos ahí arriba decimos, valió la pena, mi hermano? ¿Te acuerdas de ese proceso que pasaste? No, ya te querías echar para atrás, ya no querías venir a la iglesia, ya no querías saber nada ni del pastor ni de la pastora. Pero sabes, estamos firmes, lo logramos, lo logramos. Iglesia, ¿saben qué? Vamos por buen camino. Y el día de mañana que estemos allá arriba en la presencia del Señor, nos estaremos acordando de esto. Tal vez abrazando allá a Pedro, a Juan, y decirle, gracias por tus enseñanzas, gracias por tus enseñanzas, Señor Jesús, lo logramos. Mira, yo ya llegué así, con un chichón aquí, con el labio partido de las pruebas, de las luchas y todo eso, con las costillas rotas, pero aquí estoy en la presencia de Dios. Solamente falta que tú y yo, después de todo esto que hemos vivido en año y medio, después de pandemia y todo este relajo que estamos viviendo, que le sigamos diciendo al Señor, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el proceso, vale la pena, vale la pena.